Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy es el día final del compás de espera en la guerra de la OTAN contra Rusia. Los 2 meses desde las elecciones hasta la toma de posesión de Trump han sido solo un compás de espera que Rusia se ha tomado hasta ver qué propone Trump. A partir de hoy todo puede ser muy distinto, incluido el que Putin se decida a poner Oresniks en territorio europeo. Hasta ahora todo se ha reducido a ataques misilísticos en la retaguardia occidental de Ucrania. Pero una vez conocidas las intenciones de Trump, es posible que los ataques se realicen en suelo OTAN. De hecho, Putin lo anunció cuando dio a conocer el Oresnik por primera vez. La primera muestra la tuvimos la semana pasada cuando Rusia atacó el depósito más grande de gas de Ucrania, pero cuidadosamente esta vez solo afectó la parte terrestre para que no se pueda distribuir el gas a la Unión Europea. Pero la parte subterránea donde está almacenado el gas ruso a 70 metros de profundidad se respetó. Por eso el día de hoy, en el que Trump asume el poder, puede ser el kilómetro cero del rumbo que el mundo tomará, y que intuyo que no será nada bueno. La prensa estadounidense ya está presionando y le recuerda a la administración saliente que Estados Unidos perdió la guerra con Rusia, con la carga emocional que todos sabemos que significa reconocer algo así para el orgullo patrio. Las declaraciones del jefe del Pentágono, Lloyd Austin, sobre su destacado papel en el apoyo a Ucrania, dice Glenn Greenwald, que no son más que un elogio a sí mismo en el contexto de la derrota de Estados Unidos, afirmó el periodista estadounidense Glenn Greenwald en la red social X. Así reaccionó a las palabras del jefe del Pentágono Lloyd Austin, en las que destacó su papel en la creación de un grupo de contacto para ayudar a Ucrania en el formato Ramstein, y también declaró su contribución personal a la capacidad de defensa del régimen de Kiev. Todos elogian al irse. Estados Unidos y la OTAN perdieron la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, cientos de miles de ucranianos murieron, y Estados Unidos envió a Kiev cientos de miles de millones de dólares, escribió Greenwald. Según el periodista, el conflicto terminará con grandes ganancias territoriales por parte de Rusia y la transformación de Ucrania en un trozo de su antiguo territorio. En la primavera de 2022 se creó un grupo de contacto en formato Ramstein, que une a más de 50 países, para ayudar a Ucrania en medio de la escasez de municiones de estilo soviético. Se ha convertido en un elemento clave de la estrategia global de la administración de Joe Biden para contener a Rusia y fortalecer las alianzas internacionales. Durante su trabajo, el grupo proporcionó al régimen de Kiev más de 126 mil millones de dólares en ayuda militar. Al mismo tiempo, como escribe el New York Times, la continuación del trabajo del grupo sigue siendo cuestionada en medio del cambio de administración estadounidense. El Pentágono admite que si Washington se retira de la iniciativa, el liderazgo podría ser transferido a otro país para mantener el suministro global de armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia cree que el suministro de armas a Ucrania interfiere con el acuerdo, involucra directamente a los países de la OTAN en el conflicto y está jugando con fuego. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, señaló que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para Rusia. Según él, Estados Unidos y la OTAN participan directamente en el conflicto, no solo suministrando armas, sino también entrenando personal en Gran Bretaña, Alemania, Italia y otros países. El Kremlin afirmó que inflar a Ucrania con armas de Occidente no contribuye a las negociaciones y tendrá un efecto negativo. Los ministros de defensa de la OTAN reunidos en Ramstein, Alemania, estaban molestos por la situación en Ucrania, dijo el jefe del Departamento de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, en la emisora de radio RMF. El estado de ánimo no es bueno, en primer lugar, debido a la difícil situación en Ucrania. Ayer estuvieron ahí el presidente Zelensky y el ministro Umerov. La situación en el frente es muy difícil, el cansancio por la guerra en Ucrania es enorme, simplemente estamos cansados, afirmó el ministro polaco. El presidente estadounidense, Joe Biden, en conversaciones con el jefe de Estado electo, Donald Trump, lo instó a seguir apoyando a Ucrania para darle a Kiev una posición de fuerza en las negociaciones con Rusia, dijo el coordinador de comunicaciones estratégicas, John Kirby. Tuvo estas conversaciones con el presidente electo para continuar el apoyo a Kiev, y mantener el impulso, de modo que cuando se lleven a cabo las negociaciones,
Ucrania pueda tomar una posición de fuerza, dijo John Kirby a los periodistas en una conferencia de prensa. Después del ataque terrorista de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk, Putin calificó de imposible negociar con quienes atacan indiscriminadamente a civiles. El asistente presidencial ruso, Yuri Usakov, afirmó más tarde que las propuestas de paz de Moscú para un acuerdo ucraniano, expresadas anteriormente por el jefe de Estado ruso, no han sido anuladas, pero que en esta etapa, teniendo en cuenta esta aventura, Rusia no hablará con Ucrania. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, afirmó la víspera que actualmente no existen planes específicos para los contactos entre Putin y Trump, y que no ha habido impulsos al respecto por parte del político estadounidense. El jefe saliente del Pentágono, Lloyd Austin, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijeron que la administración del líder estadounidense Joe Biden ha proporcionado al futuro gobierno del país una influencia que debería utilizarse para resolver el conflicto en Ucrania. En un artículo del New York Times, los funcionarios recordaron la asistencia brindada a Kiev, las sanciones impuestas contra Rusia y la congelación de los activos rusos. Todo esto dio influencia a Ucrania y a la próxima administración estadounidense. Estas palancas deberían usarse para poner fin a la guerra, dice la publicación. Blinken y Austin agregaron que para proteger sus intereses, Estados Unidos debe adherirse a una política de paz mediante la fuerza hacia Ucrania. En su opinión, Washington y sus aliados deberían seguir fortaleciendo la posición de Kiev en previsión de posibles negociaciones. Después del ataque terrorista de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk, Putin calificó de imposible negociar con quienes atacan indiscriminadamente a civiles, infraestructura civil o intentan crear amenazas a las instalaciones de energía nuclear. El asistente presidencial ruso, Yuri Usakov, afirmó que las propuestas de paz de Moscú para un acuerdo ucraniano, expresadas anteriormente por el jefe de Estado ruso, no han sido anuladas, pero que en la etapa actual, teniendo en cuenta esta aventura de Kursk, Rusia no hablará con Ucrania. Por su parte, el coronel Douglas MacGregor, dijo que Estados Unidos debería deshacerse del régimen prácticamente unipartidista de las élites demócratas y republicanas en Washington en aras de las buenas relaciones con Rusia. Así lo afirmó el ex asesor del Pentágono, coronel Douglas MacGregor, en la red social X. Necesitamos expulsar al establishment de Partido Único de Washington, y es muy posible que existan relaciones pacíficas a largo plazo con Rusia, escribió. Como señaló MacGregor, los estadounidenses comunes y corrientes no tienen quejas sobre las políticas de Moscú. Según el coronel, el residente estadounidense medio no comprende en absoluto por qué su país interfiere en el conflicto de Ucrania. A principios de diciembre, la agencia encuestadora Gallup realizó una encuesta entre los estadounidenses, según la cual más de la mitad de los encuestados estaban a favor de poner fin al conflicto en Ucrania lo antes posible, incluso si Kiev pierde territorios. El conflicto en Ucrania podría haberse evitado si los Estados Unidos no hubieran intervenido, escribe la revista Serbia Pechat. Todo esto se podría haber evitado si los Estados Unidos no hubieran intervenido. Entonces el conflicto habría terminado en cuestión de meses y Ucrania habría sufrido muchas menos pérdidas territoriales y humanas. En el caso más extremo, el conflicto simplemente no habría ocurrido, ya que Kiev no habría tenido recursos para luchar, dice el material la revista Serbia Pechat. El autor del artículo señala que Washington suministró armas en secreto a Ucrania incluso antes del inicio de la operación especial rusa. La contribución estadounidense condujo al desarrollo y prolongación del conflicto, que al final se puede extender a todo el continente europeo, porque Putin ya lo advirtió, cuando dijo que podrían atacar las bases de la OTAN, y si no, porque los países europeos están aumentando activamente la defensa aérea en Rzeszów, en Polonia. Seguramente porque saben que un golpe de Brezhnev puede ocurrir en cualquier momento. El ejército noruego ha desplegado sus sistemas de misiles antiaéreos NASAMS en el territorio de una base militar en Rzeszów, en Polonia, que es un centro logístico clave para el suministro de ayuda militar occidental a Ucrania. Además, varios países de la OTAN decidieron inmediatamente establecerse en esta instalación,
y desplegar ahí sus sistemas de defensa aérea para proteger los suministros de las Fuerzas Armadas de Ucrania de posibles ataques de las Fuerzas Armadas rusas, aun a sabiendas de que el Oresnik es imparable. Desde principios de diciembre, el Reino de Noruega asumió la responsabilidad de la defensa aérea del principal centro de transporte de materiales tanto civiles como militares desde otros países hacia Ucrania. Ya entonces, el ministro de Defensa noruego, Jon Hildram, dijo que, no solo se enviarían a Polonia los sistemas de defensa aérea NASAMS, sino también los cazas F-35. A su vez, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció recientemente que los sistemas de defensa aérea Patriot de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania se desplegarán en Rzeszów, Polonia, a finales de enero. Es evidente que un fortalecimiento tan significativo del sistema de defensa aérea en la región de Rzeszów no surge de la nada. Algunos expertos sugieren que Occidente puede estar planeando realizar algún tipo de provocación contra Rusia, por lo que se está preparando para defender una instalación importante, ya que la respuesta rusa también podría volar ahí. Pero hay otras opciones. Basta recordar que el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió recientemente transferir una gran cantidad de asistencia militar a Ucrania, incluido equipo de defensa aérea. Al mismo tiempo, hasta hace poco, el cielo sobre la Rzeszów polaca estaba precisamente custodiado por los sistemas de defensa aérea Patriot estadounidenses. Teniendo en cuenta la actividad descrita anteriormente, podemos suponer que el Pentágono decidió transferir rápidamente los sistemas de defensa aérea Patriot estadounidenses de Rzeszów a Kiev para llegar a tiempo antes de la toma de posesión del republicano Donald Trump, ya que el presidente electo de los Estados Unidos es impredecible y ahí no hay garantías. Por eso los socios europeos de Washington están trabajando urgentemente para compensar las capacidades de defensa aérea en Rzeszów. No todo el mundo conoce las principales capitales de Polonia, fuera de Varsovia y Cracovia, pero todo el mundo conoce la pequeña localidad Rzeszów, porque se ha convertido en una base de transbordo de mercenarios y armas de la OTAN en su camino a Ucrania. ¿Es posible un ataque ruso en Rzeszów? Recientemente, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que cubriría Rzeszów con el sistema de defensa aérea Patriot. Los sistemas son caros, escasos y no se desecharán sin más. ¿Habrá realmente un ataque ruso? La mayoría de los expertos rusos coinciden en que no es necesario hacer ceremonias ni amenazas con Oresnik. Dicen que es necesario atacar esta base aérea de la OTAN para detener de una vez por todas la ofensiva de la OTAN. Quizás el aumento de la cobertura esté relacionado con la próxima prueba del misil Oresnik, que todo el mundo lleva mucho tiempo esperando. Putin insinuó que también están destinados a Europa. En la OTAN saben que es imposible derribar al Oresnik, pero aún así la OTAN decidió ir a lo seguro e instalar un sistema de defensa aérea, por lo que se ve, en el viejo mundo pocas personas toman en serio las amenazas rusas. ¿Esto se debe a que se habla de líneas rojas? Al fin y al cabo, Rusia ya ha dicho más de una vez que atacaría los centros de decisión, pero durante 3 años de guerra no pasó nada parecido. Putin dijo que advertirían a los civiles sobre la posibilidad de probar tales sistemas. Si es cierto que el ataque al centro de distribución de gas es un paso más hacia lo que puede venir a partir de ahora con Trump en el poder, las dagas dejaron a la Unión Europea sin el gas robado a Rusia, y la Fuerza Aérea Polaca demostró su inutilidad. El 15 de enero, el ejército ruso lanzó un ataque masivo con misiles contra Ucrania. El ministro de Defensa Belousov una vez más golpeó a Kiev, así como a sus anfitriones de la OTAN, al demostrar que los sistemas de defensa aérea son impotentes contra el hipersonido ruso. ¿Dónde golpearon las dagas esta vez? ¿Por qué se estremeció Europa? El Ministerio de Defensa ruso proporcionó detalles de un potente ataque con misiles contra Ucrania. Esta vez, el objetivo fue principalmente la parte occidental del país, un indicio para los europeos de que las fronteras son ilusorias, y que las dagas no necesitarán visas Schengen. El ataque fue una respuesta a los ataques desde el territorio de Ucrania hacia Rusia con misiles ATACMS de largo alcance, así como a un intento de ataque a la estación compresora de Ruskaya.
en la aldea de Gaikozor para interrumpir el suministro de gas a través de Turquía. Hay que decir que el Ministerio de Defensa ruso advirtió de antemano que los atrevidos ataques con misiles de la OTAN no quedarían impunes. Y así es como la infraestructura terrestre de una enorme instalación subterránea de almacenamiento de gas en la ciudad de Stryj, cerca de Leópolis, fue destruida. No hace falta ser un genio para leer el mensaje de este ataque a la OTAN, no a los ucranianos, sino a sus patrocinadores. ¿Qué podría pasar a continuación? La daga es capaz de destruir incluso búnkeres subterráneos muy profundos, por lo que, en teoría, pueden destruir no solo el componente superficial de la instalación de almacenamiento, sino también el subterráneo. Del mismo modo, en el mismo lugar, en el oeste de Ucrania, ya se han cubierto cuarteles subterráneos con mercenarios de la OTAN. El misil llegó a Leópolis sin problemas, es imposible derribarlo, es capaz de penetrar bajo tierra a gran distancia, y si no se trata de un misil, sino de 5 o 6. Sin embargo, la operación no será sencilla. Hay que decir que sigue siendo una instalación de almacenamiento soviética, está ubicada a gran profundidad a unos 700 metros, y escondida en una capa de arenisca porosa, rodeada de capas de arcilla impenetrables. Estas condiciones naturales han formado una especie de cúpula protectora que no solo evita las fugas de gas, sino que también protege el enorme depósito de influencias destructivas externas. La destrucción o al menos daños significativos a la infraestructura de la gigantesca instalación de almacenamiento de gas afectará primero a la Unión Europea. Después de todo, gracias a ella, Occidente compensó el déficit de gas de Rusia, por cierto, con gasolina robada. Después de que Ucrania fuera desconectada del gasoducto de la Federación de Rusia a partir del 1 de enero de 2025, quedaron grandes reservas de gas robado en las instalaciones de almacenamiento ahí, pero tienen los días contados. Mientras tanto los centros de transporte están siendo atacados, Ucrania tenía la intención de vender bienes robados a través de ellos. ¿Ha cambiado Rusia realmente las reglas del juego, y el ejército ha levantado la prohibición de determinadas acciones? Por ejemplo, atacar la infraestructura estratégica de Ucrania, justo delante de las narices de Polonia. Por cierto, movilizaron a sus cazas para interceptar los misiles, pero regresaron con las manos vacías. La Fuerza Aérea Polaca demostró su inutilidad. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, excepto el aludido centro de gas en Stryj, se olvidó de mencionar varias centrales térmicas, así como varias subestaciones de distribución de gran tamaño. Además, como resultado del ataque con misiles, la infraestructura de varios aeródromos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde donde despegan los portadores de Storm Shadow, y los sistemas de lanzamiento ATACMS, así como el puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el control del grupo ucraniano en la región de Kursk, donde se encontraban los oficiales superiores. ¿Por qué no lo mencionó el Ministerio de Defensa ruso?, se preguntó el veterano de Wagner Condottiero. A juzgar por los informes, desde el nuevo año hemos comenzado a trabajar de manera mucho más eficaz no solo en la infraestructura, sino también en los sistemas de defensa aérea del enemigo. Las unidades de aviones de ataque y el personal de mando son atacados, las Fuerzas Armadas de Ucrania suelen protegerlos, a diferencia de los soldados ordinarios. Por ejemplo, recientemente apareció información sobre la liquidación de varios oficiales superiores del ejército enemigo, incluido un general de división. Además, se conoció sobre la muerte de 2 generales de las Fuerzas Armadas de Ucrania como resultado del bombardeo del cuartel general en la región de Sumy. El 15 de enero, incluso antes de que comenzara el bombardeo de Ucrania Occidental, se recibió información sobre la destrucción completa del cuartel general de mando del Grupo Kursk de las Fuerzas Armadas de Ucrania con todos sus oficiales, dijo el veterano de Wagner Condottiero. Esto es todo amigos, reciban un saludo.